Acontecimientos históricos en foco, 4. La Italia del Quattrocento. Parte 2. Características estilísticas del arte Quattrocento y su impacto en la historia del arte. El arte del Quattrocento, también conocido como el arte del siglo XV en Italia, se caracteriza por una serie de elementos distintivos que tuvieron un impacto significativo en la historia del arte. Renacimiento temprano. El Quattrocento marcó el comienzo del Renacimiento, un periodo de renovación cultural y artística que se basaba en la revalorización de los ideales clásicos de la antigua Grecia y Roma. Los artistas del Quattrocento buscaron revivir el arte y la cultura de la antigüedad clásica, y esto se reflejó en sus obras. Naturalismo y realismo. Los artistas del Quattrocento se esforzaron por representar la naturaleza y el mundo de manera más realista. Utilizaron técnicas como la perspectiva lineal y aérea para crear una ilusión de profundidad y espacio tridimensional en sus pinturas y representaron figuras humanas y objetos con mayor precisión y naturalidad. Humanismo y retrato individualizado. El humanismo, una corriente de pensamiento importante durante el Renacimiento, puso énfasis en el valor y la dignidad del ser humano. En el arte del Quattrocento, esto se reflejó en la representación individualizada de los retratos, con un enfoque en la expresión de la personalidad y las emociones del sujeto retratado. Perspectiva y proporción. Los artistas del Quattrocento dominaron el uso de la perspectiva lineal y la proporción matemática para crear una representación visual precisa y equilibrada. Esto permitió la creación de composiciones armónicas y equilibradas, donde los elementos se relacionaban entre sí de manera coherente. Detalles minuciosos y atención al realismo. Los artistas del Quattrocento se esforzaron por capturar detalles minuciosos en sus obras, ya sea en la representación de la anatomía humana, la textura de los objetos o la precisión en los detalles arquitectónicos. Esto reflejaba su compromiso con el realismo y su habilidad técnica. El impacto del arte del Quattrocento en la historia del arte es significativo. Sentó las bases para el desarrollo posterior del Renacimiento italiano y su influencia se extendió a través de los siglos posteriores. Mecenazgo y mecenos. El mecenazgo desempeñó un papel fundamental en el Quattrocento y tuvo una gran importancia en el florecimiento del arte y la cultura durante este periodo. El mecenazgo se refiere al apoyo financiero y la protección proporcionada por individuos adinerados y poderosos, como gobernantes, nobles o la Iglesia, a artistas, escritores y estudiosos. Durante el Quattrocento, el mecenazgo se convirtió en una forma de patrocinio artístico y cultural que permitió a los artistas desarrollar su trabajo y realizar sus creaciones. Estos mecenas proporcionaban no solo recursos financieros, sino también el acceso a redes de influencia, oportunidades de empleo y una plataforma para la exhibición y promoción de obras de arte. La importancia del mecenazgo en el Quattrocento se puede observar a través de varios aspectos. Financiamiento y apoyo. Los mecenas proporcionaban el apoyo económico necesario para que los artistas pudieran dedicarse a su trabajo y desarrollar sus habilidades. Esto permitió que se realizaran obras de arte de gran envergadura, como murales, esculturas y pinturas, que de otra manera no hubieran sido posibles sin el respaldo financiero adecuado. Protección y estabilidad. El mecenazgo ofrecía a los artistas protección y estabilidad, ya que estaban respaldados por un patrocinador poderoso. Esto les permitía trabajar en un entorno seguro y sin preocupaciones financieras, lo que a su vez fomentaba la creatividad y la experimentación artística. Encargos y comisiones. Los mecenas frecuentemente encargaban obras de arte específicas a los artistas, lo que les proporcionaba un flujo constante de trabajo y les permitía llevar a cabo proyectos ambiciosos. Estos encargos podían incluir retratos, pinturas religiosas, esculturas para espacios públicos y decoraciones arquitectónicas. Fomento del prestigio y la reputación. El mecenazgo permitía a los artistas asociarse con patrocinadores influyentes y ser reconocidos en los círculos sociales y culturales más altos. Esto les daba prestigio y aumentaba su reputación como artistas destacados, abriendo puertas a futuros encargos y oportunidades de trabajo. Desarrollo del mecenazgo como competencia. Durante el Quattrocento, se desarrolló una especie de competencia entre los mecenas por el patrocinio de los artistas más talentosos. Esto llevó a un aumento en la calidad y la variedad de obras de arte producidas, ya que los mecenas buscaban destacarse y dejar un legado duradero a través del arte. Figuras influyentes como los Medici y otros mecenas prominentes.
Durante el 480, varias figuras influyentes se destacaron como mecenas del arte y la cultura en Italia. Estos mecenas desempeñaron un papel crucial en el florecimiento del Renacimiento y apoyaron a numerosos artistas talentosos. A continuación, se mencionan algunas de las figuras más prominentes. Los Medici. La familia Medici, originaria de Florencia, fue una de los más importantes mecenas del 480. Destacaron por su patrocinio artístico y su apoyo a artistas como Botticelli, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Los Medici también desempeñaron un papel político relevante y gobernaron Florencia durante gran parte del 480. Federico da Montefeltro. Federico da Montefeltro fue el duque de Urbino y un destacado mecenas del arte durante el 480. Fue un gran coleccionista de arte y promovió la creación de una rica biblioteca en su corte. Federico da Montefeltro patrocinó a artistas como Piero della Francesca y contribuyó al desarrollo artístico y cultural de Urbino. Ludovico Sforza. Ludovico Sforza, también conocido como Ludovico el Moro, fue el gobernante de Milán y un importante mecenas del arte en el 480. Apoyó a artistas como Leonardo da Vinci, a quien encargó la famosa pintura La Última Cena. Ludovico Sforza transformó Milán en un centro cultural y artístico significativo. Alfonso I de Este. Alfonso I de Este fue el duque de Ferrara y un mecenas importante durante el 480. Promovió el arte y la cultura en su corte, atrayendo a artistas destacados como Tiziano y Dosso Dassi. Alfonso I de Este apoyó la creación de importantes obras de arte y contribuyó al desarrollo del Renacimiento en Ferrara. Estas son solo algunas de las figuras influyentes y mecenas destacados del 480 en Italia. Literatura y filosofía. El 480 en Italia fue una época de importantes contribuciones literarias y filosóficas que dejaron una huella duradera en la historia de la cultura y el pensamiento. Durante este periodo, se produjeron avances significativos en la literatura y la filosofía que reflejaban el espíritu renacentista y sentaron las bases para el desarrollo de la cultura humanista. Humanismo literario. El 480 fue testigo del auge del humanismo literario, un movimiento intelectual centrado en el estudio de los clásicos grecolatinos y la valoración de la humanidad y su potencial. Los humanistas, como Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, fueron figuras destacadas en la promoción del humanismo literario, rescatando y difundiendo obras clásicas, como las de Virgilio, Horacio y Cicerón, y desarrollando nuevas formas literarias, como la poesía lírica y la prosa narrativa. La Divina Comedia. La obra maestra de Dante Alighieri, escrita en el siglo XIV pero influyente en el 480, es un hito literario que combina poesía, teología y filosofía. Esta epopeya en verso narra el viaje del protagonista a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, y aborda temas como el pecado, la redención y la naturaleza divina del ser humano. La Divina Comedia es considerada una obra cumbre de la literatura italiana y ejerció una profunda influencia en el desarrollo literario posterior. Filosofía renacentista. Durante el 480, se produjo un resurgimiento del interés por la filosofía y se exploraron nuevas corrientes de pensamiento. Marsilio Ficino, destacado filósofo y traductor, lideró el movimiento neoplatónico en Florencia y promovió la integración de la filosofía platónica con la teología cristiana. Sus obras, como La Teología Platónica y Las Eneadas de Plotino, influyeron en el desarrollo del pensamiento renacentista y en la visión de la naturaleza divina del ser humano. El Decamerón. Giovanni Boccaccio, uno de los grandes escritores del 480, es conocido por su obra El Decamerón. Este libro, compuesto por 100 cuentos narrados por un grupo de jóvenes en medio de la peste negra, aborda una amplia variedad de temas humanos y sociales. El Decamerón refleja la influencia de la literatura clásica y presenta una mirada crítica y satírica de la sociedad de la época, estableciendo un modelo para la narrativa posterior. Diálogo y ensayo filosófico. Durante el 480, se desarrolló una forma literaria conocida como diálogo filosófico o ensayo moral, que buscaba discutir temas éticos y filosóficos de manera accesible y amena. Autores como Leonardo Bruni y Pico della Mirandola utilizaron esta forma literaria para explorar cuestiones relacionadas con la moral, la política, la educación y la naturaleza humana. Estas son solo algunas de las contribuciones literarias y filosóficas destacadas del 480 en Italia.
Estos avances en la literatura y el pensamiento reflejaron el despertar intelectual y cultural de la época, y sentaron las bases para el desarrollo de la cultura humanista y el pensamiento renacentista en los siglos posteriores. Autores destacados. Dante Alighieri, nacido en Florencia en 1265, Dante Alighieri es conocido principalmente por su obra maestra, La Divina Comedia. Esta epopeya en verso, escrita en tercetos encadenados, narra el viaje del protagonista a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. Dante no solo logró una obra literaria de gran belleza estilística, sino que también exploró temas teológicos, filosóficos y políticos en su obra. La Divina Comedia es considerada una de las obras cumbre de la literatura mundial y ejerció una influencia duradera en la cultura y la literatura posteriores. Francesco Petrarca, nacido en Arezzo en 1304, Francesco Petrarca es conocido como el padre del humanismo italiano y uno de los mayores poetas líricos de su época. Su obra más conocida es el Canzoniere o Rerum Vulgarium Fragmenta, una colección de sonetos y poemas líricos escritos en italiano y latín. Petrarca destacó por su estilo elegante y emotivo, y sus poemas exploran temas como el amor, la belleza, la naturaleza y la fugacidad de la vida. Además de su obra lírica, Petrarca también fue un destacado humanista, promoviendo el estudio de los clásicos y la búsqueda del conocimiento. Ambos autores, Dante Alighieri y Francesco Petrarca, fueron figuras clave en el desarrollo de la literatura italiana y europea. Su influencia se extendió más allá de su tiempo, y sus obras siguen siendo estudiadas y apreciadas en la actualidad. Las ideas humanistas y su impacto en la sociedad de la época. El Quattrocento en Italia fue un periodo de gran relevancia para el desarrollo del humanismo, una corriente de pensamiento que colocaba al ser humano en el centro de la reflexión y valoraba sus capacidades intelectuales y creativas. Las ideas humanistas tuvieron un impacto significativo en la sociedad de la época, transformando la forma en que se concebía al individuo, la educación, la cultura y la relación con el mundo. Valoración del ser humano. El humanismo puso énfasis en la dignidad y el potencial del ser humano. Se rechazaba la visión teocéntrica medieval que colocaba a Dios como el centro de todo y se enfocaba en la trascendencia. En cambio, los humanistas resaltaron la importancia de la experiencia humana, la razón y la capacidad para el crecimiento personal y el logro de metas terrenales. Búsqueda del conocimiento. El humanismo enfatizaba la importancia del conocimiento y la educación. Los humanistas promovieron el estudio de los clásicos grecolatinos, abogando por el dominio de las artes liberales, como la gramática, la retórica, la lógica y la filosofía moral. El objetivo era formar individuos cultos, capaces de participar activamente en la sociedad y contribuir al bien común. Vuelta a las fuentes clásicas. Los humanistas redescubrieron y valoraron los textos y las ideas de la antigüedad clásica. Estudiaron y tradujeron obras de filósofos como Platón y Aristóteles, poetas como Homero y Virgilio, y oradores como Cicerón. Esta búsqueda de las fuentes clásicas permitió una mayor comprensión de los logros de la antigüedad y sentó las bases para el Renacimiento. Énfasis en las humanidades. El humanismo promovió el estudio de las humanidades, que incluía la literatura, la historia, la filosofía, la música y el arte. Estas disciplinas eran consideradas fundamentales para el desarrollo integral del individuo, fomentando la apreciación de la belleza, el pensamiento crítico y la capacidad de expresión. Individualismo y secularismo. El humanismo desafió la autoridad de la Iglesia y promovió una visión más secular de la vida. Se valoraba la libertad individual, la autonomía y la responsabilidad personal. Esto llevó a un aumento de la participación ciudadana y a una visión más humanizada de la sociedad, alejándose de la idea de la vida como mera preparación para la vida eterna. El impacto de las ideas humanistas en la sociedad del Quattrocento fue profundo. Contribuyeron al florecimiento de la cultura, el arte y la ciencia, estimulando la creatividad y el desarrollo intelectual. Además, el humanismo sentó las bases para el surgimiento de la mentalidad renacentista, que tuvo un impacto duradero en la historia del pensamiento y la sociedad occidental. Continuará.